8 de enero de 1943. Región de Vitebsk, Bielorrusia ocupada. La noche en que Ania Kovalenko terminó dentro de un campo nazi, no empezó con alaridos ni con órdenes secas. Empezó con un silencio denso, casi físico, de esos que marcan una grieta irreversible en la vida de alguien. Tenía apenas 17 años cuando el camión militar que la trasladaba junto a otros civiles perdió el control sobre la carretera helada. El vehículo resbaló sobre el hielo negro que cubría el asfalto como una piel falsa y traicionera. Derrapó hacia la cuneta con un chillido metálico que rasgó la oscuridad y volcó con violencia. Todo se volvió confusión. Hierro retorcido, gritos apagados, el olor acre de la gasolina mezclado con el frío cortante del invierno. Ania salió despedida a través de la lona rota del camión. Su cuerpo frágil, debilitado por semanas de hambre y miedo, golpeó la tierra congelada con un impacto seco que le robó el aire de los pulmones. Durante un instante quedó atrapada en ese umbral extraño entre la conciencia y la nada. Cuando logró abrir los ojos, todavía aturdida, lo primero que vio fueron los reflectores. Haces de luz blanca y despiadada, cortando la noche con precisión geométrica, dibujando sombras perfectas sobre el alambre de púas que rodeaba el perímetro. Las torres de vigilancia recortadas contra el cielo oscuro, figuras moviéndose detrás del cercado. Y entonces lo entendió. Había caído del lado equivocado del mundo. Los soldados la vieron antes de que pudiera incorporarse, antes incluso de que su mente procesara dónde estaba, antes de que existiera la idea de huir. Las botas resonaron sobre la nieve dura. Órdenes en alemán atravesaron el aire helado. Manos enguantadas, ásperas, sin rastro de compasión, la arrastraron por la nieve sucia, manchada de barro y combustible. Un golpe le alcanzó las costillas. Una voz masculina gritó algo que ella no comprendió, aunque el sentido era claro. Había dejado de ser una persona y se había convertido en un problema que resolver. En ese instante exacto, cuando la empujaron a través de la puerta metálica del lager, y los reflectores la cubrieron con una luz cortante, Ania Kovalenko conoció el primero de los dos infiernos que tendría que atravesar. Pero el destino, a veces, dibuja caminos tan crueles como inesperados. 6 semanas después, reducida casi a huesos cubiertos por piel traslúcida, ardiendo de fiebre por el tifus que consumía sus últimas fuerzas, sostenida solo por la obstinada decisión de respirar un día más, Ania hizo lo impensable. Escapó. Aprovechó una confusión durante el cambio de guardia nocturno. Un prisionero que se desplomó en el patio, gritos en alemán, pasos precipitados, y ella se arrastró bajo los alambres oxidados donde el barro había cedido. Las púas le desgarraron la espalda, no dejó escapar ni un sonido. Y cuando estuvo al otro lado, corrió. Corrió con las piernas temblando y los pies descalzos sobre la tierra helada. Corrió hasta que los pulmones le ardieron como brasas dentro del pecho. Corrió hasta que las fuerzas la abandonaron y los músculos suplicaron clemencia. Corrió hasta que el bosque bielorruso la devoró por completo y el mundo quedó reducido a oscuridad, frío y el ruido irregular de su propia respiración. Creyó que era libre. Creyó que había dejado atrás lo peor. Creyó que nada podía superar lo que acababa de vivir. Se equivocó, porque esa misma madrugada, a apenas 3 kilómetros al noroeste del campo, con el cuerpo al límite y la fiebre nublándole la vista, colapsó en medio de un cerco partisano. Hombres y mujeres armados, agotados, hambrientos, cubiertos de barro y nieve, que llevaban meses sobreviviendo en cuevas y trincheras improvisadas, la rodearon en silencio. Fusiles apuntaron con manos temblorosas de frío y desconfianza. Sus rostros, endurecidos por la guerra, marcados por cicatrices y privaciones, reflejaban una sola cosa: sospecha letal. Y durante un segundo interminable, mientras apenas lograba enfocar aquellos semblantes hostiles, Ania comprendió que había huido de una muerte solo para caer en brazos de otra. Lo que no podía imaginar
era que ese encuentro dejaría cicatrices profundas en todos, que alteraría destinos, salvaría vidas y abriría el camino a una lucha destinada a resonar mucho más allá de los bosques helados de Bielorrusia. Entre febrero de 1943 y mayo de 1945, Ania Kovalenko no se limitó a sobrevivir. Se transformó en un vínculo entre realidades opuestas, en observadora y luchadora, en víctima y en quien salvaba a otros. Y cuando todo terminó, cuando el estruendo de la guerra cedió su lugar al silencio, fueron exactamente 847 los días que tuvieron que transcurrir para que la historia, por fin, pronunciara su nombre. Si este relato te tocó por dentro, apóyalo con tu me gusta y suscríbete para no perder los próximos capítulos de quienes la historia intentó borrar. Si quieres dar un paso más, conviértete en miembro y ayúdanos a mantener vivas estas voces. Y si el video te conmovió, utiliza el botón de agradecimiento para que este proyecto pueda seguir creciendo. Ahora dime desde qué ciudad y país estás mirando. Quiero saber desde dónde acompañas a los héroes que el mundo dejó atrás. En enero de 1943, la región de Vitebsk atravesaba uno de los periodos más feroces de la ocupación alemana en el frente oriental. La Operación Barbarroja había destruido las defensas soviéticas 2 años antes, y Bielorrusia se había convertido en una extensión de tierra devastada. Más de 3 millones de civiles habían sido asesinados, deportados o enviados a trabajos forzados. Y desde el inicio de la invasión en junio de 1941, los campos de concentración y tránsito funcionaban como engranajes implacables de un sistema diseñado para extraer, explotar y eliminar. No eran solo espacios de exterminio masivo, sino fábricas de esclavitud donde los prisioneros se apagaban lentamente día tras día, víctimas de un hambre calculada, del frío que penetraba hasta los huesos y de enfermedades que se propagaban sin control en barracones saturados. La cifra de trabajadores forzados superaba los 400.000 en toda la región ocupada, y las tasas de mortalidad oscilaban entre el 18 y el 35% mensual, según la estación y las exigencias productivas del Reich. No se trataba de un genocidio inmediato, sino de un exterminio por desgaste, administrado con frialdad científica y registrado con precisión burocrática. Cada muerte era una línea en un libro contable, cada prisionero un número que desaparecía del inventario. Pero bajo la superficie de ese terror organizado, ocurría algo más. Los bosques bielorrusos, extensos y espesos, oscuros incluso al mediodía durante el invierno, se habían convertido en refugio de decenas de miles de partisanos. Soldados soviéticos aislados tras la retirada caótica de 1941. Campesinos expulsados después de que sus aldeas fueran quemadas. Judíos que habían escapado de guetos y convoyes de la muerte. Desertores alemanes y austríacos, que ya no creían en la guerra, y combatientes de naciones ocupadas que preferían morir luchando antes que vivir sometidos. No eran ejércitos regulares con uniformes ni jerarquías claras, sino pequeños grupos mal equipados, armados con fusiles robados y munición escasa, que operaban en la clandestinidad total. Volaban puentes ferroviarios con explosivos improvisados, saboteaban trenes de suministro en rutas secundarias, rescataban prisioneros de convoyes descuidados, atacaban y se desvanecían en la espesura antes de que llegaran refuerzos, y desconfiaban de cualquiera. Porque en aquel invierno de 1943, en unas tierras arrasadas donde la línea del frente se desplazaba semana tras semana, la diferencia entre aliado y enemigo era tan borrosa como la niebla sobre los pantanos congelados. Ania Kovalenko nació en el otoño de 1925, en una pequeña aldea judía llamada Kosienice, al sur de Varsovia, cerca del río Vístula. Era la menor de 4 hermanos, con 2 varones mayores, David y Samuel, y una hermana llamada Raquel. Su padre, Joseph, era herrero y reparador de herramientas agrícolas, un hombre de manos grandes y endurecidas, capaces de moldear el metal incandescente con una precisión casi quirúrgica, mientras que su madre, Chava,
Era una costurera respetada en el pueblo, conocida por sus bordados y por su habilidad para devolver la vida a cualquier prenda, por vieja o dañada que estuviera. Anya había heredado de su padre una mirada analítica, esa costumbre de observar objetos, personas y situaciones buscando el mecanismo oculto que sostiene la superficie, y de su madre la paciencia minuciosa de quien puede dedicar horas a un solo detalle hasta dejarlo perfecto. A los 14 años ya leía en 3 idiomas: yidis, la lengua del hogar; polaco, que usaba en la escuela y el mercado; y algo de ruso aprendido de un maestro que había vivido en el este. Le atraían los libros de historia, sobre todo las biografías de personas que habían torcido el rumbo de los acontecimientos. También la cautivaban los mapas antiguos, esos pergaminos gastados donde aparecían fronteras borradas y reinos que ya no existían. Y disfrutaba las conversaciones largas con su abuelo paterno, un hombre de barba blanca y ojos vivos que le hablaba de rebeliones judías, de resistencias olvidadas, de instantes en los que su pueblo había elegido luchar antes que desaparecer. Cuando los nazis invadieron Polonia en septiembre de 1939, Anya Kovalenko tenía 14 años, y su mundo se vino abajo en cuestión de semanas. Las leyes antisemitas cayeron como una avalancha: prohibiciones para ir a la escuela, confiscaciones, marcas obligatorias, toques de queda. Su familia intentó escapar hacia el este, rumbo a territorio soviético, siguiendo a la marea de refugiados que creía hallar seguridad bajo el régimen comunista, pero no lo consiguió. Los caminos estaban cerrados, las fronteras selladas, los controles eran implacables. Su padre, Joseph, fue fusilado en un control de carretera en octubre de 1941, acusado por un oficial alemán de ocultar un cuchillo. Era su herramienta de trabajo, un simple cuchillo de herrero, y aún así, lo ejecutaron contra la pared de una granja abandonada. Anya lo vio desde el camión donde esperaba con su madre y sus hermanos. Lo vio caer de rodillas, vio el disparo, vio el cuerpo desplomarse, y no pudo gritar. La mano de su madre le cubrió la boca. «¡Silencio!», susurró Chava. «¡O nos matan a todos!». Su madre y sus hermanos fueron deportados en diciembre de ese mismo año. Los separaron en una estación ferroviaria convertida en punto de concentración. Hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Anya fue clasificada como joven apta para trabajar y la apartaron a empujones. Chava gritó su nombre. Anya intentó volver, y un soldado la golpeó en el estómago con la culata del rifle. Cuando logró recuperar el aliento, su madre ya había desaparecido dentro de un vagón sellado, y nunca volvió a verla. Anya consiguió ocultarse durante 3 semanas en el sótano de una granja abandonada, sobreviviendo con papas podridas halladas en un almacén olvidado, y con agua de lluvia recogida en latas oxidadas. El frío era insoportable, la soledad aún peor. Cada noche oía camiones pasar por la carretera cercana, y cada noche temía que la descubrieran. Cuando finalmente ocurrió, 2 soldados alemanes que inspeccionaban la propiedad en busca de escondites partisanos, la subieron sin ceremonias a un camión militar que transportaba civiles hacia un campo de tránsito en la región de Vitebsk. El 8 de enero de 1943, ese camión volcó en una curva helada, y Anya Kovalenko cayó de lleno en el infierno. El campo al que fue enviada no tenía un nombre oficial en los registros alemanes. Los documentos lo identificaban simplemente como Instalación de Tránsito OST-17, un código administrativo sin emoción ni rastro humano. Entre los prisioneros que lograban sobrevivir más de un mes, se lo conocía como Lager Ost, un lugar de paso y trabajo forzado dirigido por el Hauptmann Gerhard Falkenrath, un oficial de 38 años, calvo, de ojos grises y una expresión perpetuamente aburrida, que llevaba la contabilidad de sus prisioneros como si fueran ganado rumbo al matadero. Falkenrath no era un sádico teatral que disfrutara del dolor ajeno. Era algo peor. Era eficiente. Contaba calorías con precisión de farmacéutico, medía las horas de trabajo con cronómetro, calculaba tasas de mortalidad con la frialdad de un contador que revisa balances trimestrales.
En su oficina, ordenada hasta el extremo, mantenía registros detallados. ¿Cuántos prisioneros llegaban cada semana? ¿Cuántos seguían con vida? ¿Cuántos eran dados de baja por enfermedad o agotamiento? Un eufemismo burocrático para la muerte. ¿Y cuántos eran transferidos a otros campos? Bajo su mando, el lugar funcionaba con una exactitud industrial. Jornadas de 14 horas en talleres de costura, lavandería militar y reparación de equipos. Raciones medidas de 600 calorías diarias, apenas suficientes para mantener a un cuerpo en pie, un poco más. Un prisionero podía mantenerse en funcionamiento apenas 3 meses antes de que la desnutrición severa lo volviera inútil. Cualquier falta se pagaba con castigos colectivos. Si alguien intentaba escapar, 10 más eran ejecutados. Si aparecía comida robada, todo el barracón perdía la ración del día siguiente. La tasa de mortalidad promedio era del 23% mensual, una eficiencia productiva considerada aceptable, según los estándares del Reich. Ania Kovalenko fue asignada al barracón 9, el sector de mujeres jóvenes destinadas a trabajos de costura. El edificio era largo y estrecho, levantado con madera barata y cubierto por láminas de metal que dejaban pasar el frío y la lluvia. En el interior, literas de 3 niveles se alineaban contra las paredes. No había colchones, solo tablas desnudas, ni mantas suficientes. Así que las prisioneras dormían apretadas unas contra otras para compartir el poco calor corporal disponible. El olor resultaba insoportable, una mezcla de sudor, orina, enfermedad y desesperación acumulada. Allí conoció a Brina Aschenberg, una chica de 16 años llegada de Cracovia, con ojos enormes y oscuros que parecían demasiado grandes para su rostro consumido, y unas manos que temblaban sin parar. Un estremecimiento nervioso constante, como si su cuerpo vibrara en una frecuencia invisible. Brina había llegado 3 meses antes desde el gueto de Cracovia, después de que toda su familia fuera eliminada durante una acción, otro de los eufemismos alemanes, y había desarrollado una estrategia de supervivencia simple pero eficaz: volverse invisible. Hablaba solo lo imprescindible, trabajaba con rapidez mecánica sin levantar la vista y nunca miraba directamente a los guardias. Cuando alguno se acercaba, bajaba la cabeza y reducía su presencia hasta parecer parte del mobiliario. Por las noches, en el silencio helado del barracón, cuando la mayoría dormía o sollozaba en voz baja, Brina susurraba oraciones en yidis tan suaves que solo Ania, que compartía su litera, podía escucharlas. Fragmentos de plegarias aprendidas en la infancia, palabras que ya no pedían salvación, sino que recordaban que alguna vez existió un mundo donde tenían sentido. También estaba Mirel Hofstadter, una joven austríaca de 19 años con formación en contabilidad, que antes de la guerra había trabajado en una firma respetable en Viena. Era inteligente, analítica y observadora, con esa rara capacidad de ver patrones donde otros solo percibían caos, mientras la mayoría se concentraba únicamente en sobrevivir al día siguiente. Mirel había pasado semanas memorizando horarios, turnos de guardias, rutas de los camiones de suministro, días de llegada de nuevos prisioneros, y esos momentos casi imperceptibles en los que la vigilancia se relajaba. No creía en milagros ni en intervenciones divinas. Creía en los patrones, en las estadísticas y en la debilidad humana que abre grietas en cualquier sistema. Todo sistema tiene puntos de fallo, le dijo a Ania la primera noche que compartieron litera, hablando en susurros apenas audibles. Los alemanes son organizados, pero eso también los vuelve predecibles. Cuando encuentres dónde falla el sistema, tienes que estar lista para aprovecharlo. Y estaba Zelda Kirschbaum, de 32 años, la mayor del grupo, costurera profesional antes de la guerra y ahora obligada a reparar uniformes alemanes en un taller anexo al campo. Zelda era callada y reservada, con una expresión constante de cansancio que iba más allá de lo físico, el agotamiento de quien ha visto demasiado y ya no tiene energía para sorprenderse ante el horror. Pero sus manos eran extraordinarias. Cosía un botón en 3 segundos, remendaba una manga sin que se notara la puntada,
y bordaba insignias con precisión perfecta. Los oficiales alemanes la respetaban por su habilidad técnica. Era útil, y en aquel universo invertido, la utilidad equivalía a valor, lo que le otorgaba una libertad mínima pero real. Podía moverse entre el barracón y el taller sin escolta constante, guardar retazos de tela desechados y observar sin levantar sospechas, una libertad casi invisible que más adelante resultaría absolutamente crucial. El suboficial Konrad Riefenstahl era el guardia que más atención les prestaba. Tenía 29 años, un rostro anguloso marcado por líneas duras, ojos claros y fríos como fragmentos de hielo, y una manera particular de moverse, lenta, calculada, propia de un depredador consciente de que su presa no tiene salida. Riefenstahl no gritaba ni golpeaba sin una razón visible. A diferencia de otros guardias que disfrutaban del sadismo abierto, él inspiraba terror precisamente por su silencio. Durante las inspecciones matutinas caminaba entre las filas con pasos medidos, observándolas como un entomólogo examina insectos bajo un cristal, recorriendo cada rostro y cada postura en busca de señales de debilidad o, peor aún, de pensamiento. Fue él quien señaló a Ania Kovalenko como un elemento potencialmente peligroso desde el primer día, no por sus actos, trabajaba en silencio como todas, sino por su mirada. «Esa tiene cerebro», le dijo a Falkenrath una tarde mientras revisaban los registros del barracón en la oficina administrativa. «Se nota en los ojos. Observa demasiado, piensa demasiado. Hay que vigilarla de cerca». Durante 6 semanas, Ania sobrevivió cosiendo uniformes alemanes 12 horas diarias bajo una luz artificial que quemaba la vista. Sus dedos sangraban sin pausa, las agujas atravesaban la piel agrietada por el frío y la desnutrición, y los ojos se le llenaban de lágrimas involuntarias por el cansancio. Perdió 11 kilos de un cuerpo que ya era delgado antes de llegar y contrajo tifus en la 4ª semana. Fiebre alta, escalofríos, delirios, que logró ocultar trabajando con casi 39 grados, temblando bajo la ropa empapada de sudor frío y apretando los dientes para no gritar cuando las punzadas le atravesaban la cabeza. Brina la cubría cuando se desplomaba un instante sobre la mesa, fingiendo haber dejado caer algo. Mirel desviaba la atención de los guardias con preguntas inútiles sobre instrucciones de costura, y Zelda le conseguía retazos de tela más gruesa para envolverle las manos laceradas y esconder heridas que podrían marcarla como no apta para el trabajo. En medio de ese infierno cotidiano, mientras la muerte recorría los barracones cada noche, llevándose a las más débiles, las 4 empezaron a pensar en lo que todas sabían imposible: escapar. La idea tomó forma una noche de febrero, cuando la temperatura exterior había caído a menos 18 grados, y el interior del barracón no ofrecía mucho alivio. Mirel susurró en la oscuridad, apenas por encima de la respiración entrecortada de decenas de mujeres exhaustas. El guardia del sector este cambia a las 02:30. Hay exactamente 7 minutos sin vigilancia en el perímetro norte, mientras el relevo se desplaza desde la torre principal. Zelda añadió, tan bajo, que sus palabras parecían un pensamiento compartido. Conocía el punto. Pasaba por allí al llevar uniformes al almacén. El alambre estaba oxidado cerca del desagüe. El barro había cedido durante meses y había un hueco. Brina, con la voz temblorosa, preguntó qué harían después, porque el bosque estaba lleno de patrullas alemanas y las cazarían como animales. Ania respondió con voz ronca, debilitada por la fiebre pero firme. Al bosque, sí. Probablemente las matarían. Quizá morirían congeladas o perdidas. Pero si morían, al menos lo harían intentando vivir. Y eso era más de lo que tendrían si se quedaban. Pasaron 3 semanas afinando cada detalle. Mirel memorizó los movimientos de cada guardia, cronometrando mentalmente los segundos e identificando las variables que podían arruinarlo todo. Zelda robó un trozo de alambre oxidado para usarlo como herramienta de corte y lo escondió bajo la ropa durante los traslados entre talleres. Brina guardó pan duro bajo su litera,
acumulando migajas día tras día para tener algo de energía en la huida. Y Anya estudió el terreno cada vez que salía al patio, memorizando la distancia hasta la línea de árboles y calculando cuántos segundos necesitarían para cruzar el espacio abierto. No tenían mapas ni brújula, tampoco ropa adecuada para el frío exterior, ni garantías de ningún tipo. Solo contaban con una ventana de 7 minutos, 4 pares de manos temblorosas, y la certeza absoluta de que quedarse significaba morir despacio, despojadas de dignidad, reducidas a cifras en un libro de contabilidad. La noche del 19 de febrero de 1943, todo salió mal y bien al mismo tiempo. A las 02:27, exactamente 3 minutos antes del cambio de guardia, cuando el suboficial Riefenstahl se dirigía a la torre de vigilancia este para relevar al guardia nocturno, tropezó con un prisionero que había colapsado por disentería en medio del patio. El hombre yacía inconsciente, rodeado por un charco de excrementos. Riefenstahl gritó órdenes. Otros guardias acudieron corriendo y se desató una confusión tensa, discusiones rápidas sobre qué hacer con el cuerpo. Aquella distracción duró 11 minutos, 4 más de lo que Mireille había calculado como el límite posible, y fue suficiente. Zelda cortó el alambre con manos expertas, trabajando a ciegas, reconociendo el metal solo por el tacto. Mireille indicó el camino hacia el desagüe con gestos silenciosos. Brina se arrastró primero, la más delgada, la que corría menos riesgo de quedar atrapada. Luego pasó Anya, con el cuerpo debilitado protestando ante cada movimiento. Después Zelda, más corpulenta pero ágil, y Mireille quedó para el final. Cuando ella estaba a medio camino, deslizándose bajo el alambre con la nieve sucia pegándose a su ropa, una bota alemana le golpeó la espalda con brutalidad. Riefenstahl la había visto, no desde lejos, sino a apenas 3 metros. Había terminado con el prisionero muerto y regresaba a su ronda cuando detectó el movimiento en la penumbra. Zelda y Brina quedaron paralizadas del otro lado del alambre, mirando atrás con los ojos llenos de terror. Anya gritó en yidis, una orden desesperada que salió antes de que pudiera pensarla. «Corran, corran ahora», y echó a correr. Corrió sin mirar atrás, sin saber si las otras la seguían, sin saber si las balas llegarían al segundo siguiente. Corrió por el espacio abierto entre el cercado y la línea de árboles, con las piernas temblando y los pulmones ardiendo. Corrió sobre el barro helado que amenazaba con hacerla caer a cada paso. Corrió hacia la oscuridad prometida del bosque, mientras escuchaba gritos en alemán detrás de ella. Oyó disparos, 3, 4, quizás 5, y escuchó un grito que pudo haber sido de Brina. Luego llegó el silencio y siguió corriendo. No lo supo entonces. Meses después, a través de noticias fragmentadas de otros sobrevivientes, supo que Mireille Hofstadter había sido capturada esa noche y ejecutada al amanecer frente al barracón como advertencia, que su cuerpo permaneció colgado durante 2 días, que Brina Aschenberg logró escapar al principio, pero murió congelada 3 días después, a solo 2 kilómetros del campo, acurrucada bajo un pino mientras la nieve la cubría lentamente. Que Zelda Kirschbaum sobrevivió y fue encontrada semanas más tarde por otro grupo partisano, aunque nunca recuperó por completo el uso de la mano derecha tras congelarse los dedos. Anya corrió sola durante 4 horas, hasta que el cuerpo simplemente no respondió más, hasta que las piernas dejaron de obedecer y se desplomó entre las raíces expuestas de un abeto gigantesco. Tenía los pies destrozados, la piel arrancada por ramas y piedras, las manos congeladas, azuladas y sin sensibilidad. Una fiebre alta que hacía parpadear el mundo entre realidad y alucinación. Y la certeza dolorosa de haber dejado atrás todo lo que conocía, incluidas las únicas amigas que le quedaban. Despertó con un fusil apuntándole directamente a la frente. Eran las 06:42 del 20 de febrero de 1943. El sol apenas empezaba a filtrarse entre las copas de los pinos, derramando una luz grisácea sobre las ramas cargadas de nieve.
Anya abrió los ojos con dificultad y vio 5 rostros endurecidos, observándola con una mezcla de curiosidad y hostilidad absoluta. Barbas sucias, piel marcada por el frío y el hambre, ojos que habían visto demasiado, manos que sostenían armas con la familiaridad de quien convive con ellas. Uno de ellos, un hombre de unos 31 años, con barba crecida y ojos grises que quizá habrían sido amables en otra vida, habló en ruso con un acento militar. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?», preguntó uno de ellos. Anya, con la voz rota por la sed y la fiebre, respondió en el mismo idioma, con un acento torpe pero comprensible. «Anya Kovalenko, judía. Escapé de un campo nazi. Lager Ost 17. Por favor, no me maten». El hombre intercambió una mirada rápida con los demás. Su rostro no reveló nada. «Me llamo Leonid Karasev», dijo al fin, «y todavía no voy a prometerte nada». Leonid Karasev era el guía del grupo, exsoldado del Ejército Rojo, alguien que había optado por organizar resistencia en lugar de rendirse. A su lado estaba Valeska Orlovets, partisiana bielorrusa de 23 años, tiradora experta, delgada, con ojos oscuros que no parpadeaban cuando apuntaba. Habló poco y con dureza. Podría ser una espía alemana. Los nazis infiltran gente todo el tiempo. Leonid asintió despacio. «Es posible. Lleva ropa de prisionera, pero eso se puede falsificar». Anya intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondió. Entonces se acercó una mujer de unos 27 años, Melania Drubetaya, enfermera clandestina que antes de la guerra había trabajado en un hospital rural. Examinó las heridas con movimientos rápidos y precisos. «Tiene tifus», dijo. «Hipotermia severa, los pies congelados y desnutrición avanzada. Si es espía, es la peor espía del mundo». Valeska no pareció convencida. Mejor así. El cuarto integrante era Evgeny Tarkovsky, de 36 años, responsable de logística, ex ingeniero ferroviario, con una mente estratégica. Observó a Anya en silencio durante varios minutos antes de hablar. Si viene del Lager Ost 17, puede tener información útil, horarios, rutas, estructuras. Podemos comprobar su historia. Leonid frunció el ceño. Y si miente, la matamos, pero antes dejemos que Melania la atienda. No perdemos nada. Durante 3 días, Anya permaneció semiconsciente en una cueva improvisada que el grupo usaba como refugio temporal. Una depresión natural ampliada con palas y cubierta con ramas y nieve para ocultarla desde arriba. Melania la cuidó con una paciencia extraordinaria que contrastaba brutalmente con la violencia del entorno. Limpió las heridas con agua hervida y trapos que alguna vez fueron uniformes alemanes. Envolvió sus pies con vendas hechas de tiras de tela y le dio sopa caliente preparada con raíces comestibles del bosque y carne de conejo atrapado con trampas. Valeska la vigilaba todo el tiempo, sentada junto a la entrada con el fusil apoyado en el regazo, la desconfianza intacta en cada mirada. Leonid la interrogaba con suavidad cuando Anya recuperaba momentos de lucidez. Nombres de guardias, disposición de los barracones, horarios de los relevos, detalles que solo alguien que hubiera estado allí podía conocer. Al cuarto día, Anya pudo hablar con claridad. La fiebre había cedido y el delirio se había retirado. Estaba sentada cerca del pequeño fuego que mantenían al fondo de la cueva, apenas suficiente para no morir de frío y nunca tanto como para producir humo detectable. Cuando Leonid formuló la pregunta clave, diseñada para atrapar mentiras, si de verdad estuviste en ese campo, dime algo que solo alguien de dentro sabría. ¿Cuántos reflectores hay en el perímetro norte y cómo están distribuidos? Anya respondió sin dudar, con la voz aún débil pero firme. 4 reflectores en el perímetro norte, 2 fijos en las torres de vigilancia este y oeste, y 2 móviles que barren el espacio entre ellos cada 90 segundos. El cableado eléctrico pasa por el techo del taller de carpintería, visible desde el patio durante el día. Lo vi cuando los técnicos repararon un cortocircuito hace 2 semanas. Evgeny intercambió una mirada con Leonid.
Esa información coincidía exactamente con sus propios reconocimientos desde el exterior, y los detalles del cableado, imposibles de ver a distancia, confirmaban que ella había estado dentro. Valeska bajó el fusil por primera vez, aunque su expresión siguió siendo dura. «¿Está bien?», dijo Leonid. «Puedes quedarte con nosotros, pero si nos traicionas de cualquier forma, ni siquiera Melania podrá salvarte. ¿Lo entiendes?». Anya asintió en silencio. «Lo entiendo, y no los traicionaré, porque ahora ustedes son lo único que tengo», dijo Anya. Y no traicionó. En los días siguientes hizo algo todavía más valioso. Se volvió indispensable. A mediados de marzo de 1943, el grupo partisano enfrentaba un dilema crítico. Habían interceptado fragmentos de una conversación radial, captada por el equipo improvisado de Evgeny, sobre un convoy alemán que transportaba prisioneros hacia el este, muy probablemente rumbo a campos de exterminio en Polonia. El convoy pasaría por una ruta secundaria a apenas 12 kilómetros de su posición actual. Era una oportunidad única para un rescate, pero también podía ser una trampa, porque tras varios ataques exitosos en febrero, los alemanes habían reforzado de forma drástica la seguridad en la región. Necesitaban inteligencia precisa sobre el funcionamiento de esos convoyes, y Anya la tenía. Describió con detalle minucioso la estructura de comunicación interna del Lager Ost 17. Cómo los oficiales coordinaban las transferencias, qué códigos usaban por radio, qué vehículos se destinaban específicamente al transporte de prisioneros y cuáles a suministros. Los camiones de traslado de prisioneros casi siempre van escoltados por 2 motocicletas, explicó, dibujando en la tierra con un palo. Una adelante y otra atrás, al menos en rutas secundarias consideradas seguras. A veces solo va una, depende del número de prisioneros y de la evaluación de riesgo del oficial a cargo. Evgeny absorbía cada palabra, memorizando los detalles, mientras Leonid escuchaba con atención creciente, consciente del valor de una información tan concreta. Valeska, por primera vez desde la llegada de Anya, asintió con algo que rozaba el respeto. «Podemos usar eso», dijo, sin más. El plan era simple en concepto y peligroso en la práctica. Tender una emboscada en una curva cerrada donde la ruta secundaria atravesaba un bosque espeso. Bloquear el paso con troncos caídos que parecieran naturales. Neutralizar a los guardias y liberar a los prisioneros antes de que pudieran pedir refuerzos por radio. Todo debía ocurrir en menos de 3 minutos. Cualquier retraso significaba que llegarían refuerzos y morirían todos. El 22 de marzo de 1943, a las 14:37 en punto, el convoy alemán entró en la curva preparada. El grupo estaba en posición, Leonid en el flanco izquierdo con 2 partisanos más, ocultos tras un montículo natural. Valeska en una posición elevada, sobre una rama gruesa de un pino gigantesco, con el rifle apuntando a la cabina del camión principal. Evgeny cubriendo la retaguardia con 2 combatientes armados con fusiles capturados. Melania con sus escasos suministros médicos, consciente de que habría heridos. Y Anya, aún débil pero absolutamente decidida, escondida entre los arbustos con una pistola Luger robada a un soldado alemán muerto semanas antes. Un arma que apenas sabía usar, pero que estaba dispuesta a aprender en ese mismo instante. El primer tronco cayó exactamente donde debía. Los frenos del camión chirriaron con violencia. El vehículo derrapó un poco, pero se detuvo. Las motocicletas intentaron maniobrar, aunque el espacio era demasiado estrecho. Valeska disparó. El primer tiro atravesó el parabrisas y mató al conductor al instante. Leonid lanzó una granada improvisada, explosivos robados dentro de una lata metálica, que detonó bajo el segundo vehículo y lo levantó del suelo. 3 guardias saltaron del camión de prisioneros y abrieron fuego de inmediato. Las balas silbaron entre los árboles. Una rozó el hombro de Leonid, arrancándole un grito de dolor. Otra impactó en el tronco de un árbol a centímetros de Anya, llenándole el rostro de astillas. El caos fue absoluto durante exactamente 142 segundos.
cuando el silencio volvió al bosque, un silencio denso, cargado de pólvora y muerte. 5 guardias alemanes estaban muertos o gravemente incapacitados. El convoy había sido neutralizado por completo. El camión de prisioneros, con la puerta trasera abierta, dejó ver su carga humana, y 23 prisioneros, 17 hombres y 6 mujeres, todos en distintos grados de desnutrición y enfermedad, fueron liberados. Anya los ayudó a bajar uno por uno, sosteniendo manos temblorosas, hablando en yidis y polaco, calmando a personas que ya no sabían si podían volver a confiar en la realidad. Entre los liberados había una mujer mayor, quizá de unos 50 años, aunque parecía de 70, tan demacrada que recordaba a un esqueleto en movimiento, con la mirada completamente vacía. Cuando Anya le ofreció agua de su cantimplora, la mujer la observó sin entender, como si el agua fuera una idea olvidada hace mucho. Después murmuró en yidis, ¿eres judía? Anya asintió, con las lágrimas ardiéndole en los ojos. Sí, soy judía. ¿Está a salvo ahora? La mujer rompió a llorar. Las lágrimas siguieron surcos profundos en su rostro. Mi hija se llamaba Anya. Murió en el gueto. Tenía tu edad. Esa noche, mientras el grupo partisano se reagrupaba en un refugio nuevo más al norte y se desplazaba sin descanso para no ser rastreado, Valeska se acercó a Anya por primera vez sin dureza en la mirada. Se sentó a su lado, cerca del pequeño fuego, y dijo simplemente, «Hoy lo hiciste bien. Gracias». Era la primera vez que Valeska le hablaba como a una igual, como a una camarada. En los meses siguientes, marzo, abril, mayo y junio de 1943, Anya participó en 7 operaciones más, no como combatiente tradicional. Estaba demasiado débil para cargar armas pesadas y demasiado inexperta para el enfrentamiento directo. Pero era estratega, traductora cuando interceptaban documentos alemanes y analista cuando necesitaban descifrar patrones operativos del enemigo. Su conocimiento del funcionamiento interno de los campos nazis se volvió invaluable. Evgeny la consultaba antes de cada operación que involucrara instalaciones alemanas. Leonid confiaba en su criterio sobre tiempos y riesgos. Melania la consideraba una hermana y compartía con ella las escasas provisiones médicas y las conversaciones nocturnas sobre qué harían cuando la guerra terminara, si es que terminaba, si es que sobrevivían. Incluso Valeska, la más difícil de convencer, acabó aceptando lo que todos sabían. Anya Kovalenko no solo había sobrevivido, había elegido luchar. En noviembre de 1943, el grupo llevó a cabo su operación más audaz hasta entonces: sabotear un depósito de combustible alemán en las afueras de Minsk. La instalación almacenaba miles de litros de gasolina y diésel destinados a los vehículos de la Wehrmacht. Era un objetivo de altísimo valor y también de enorme riesgo, con vigilancia constante, patrullas regulares y sistemas de alarma. La misión fue un éxito. El depósito ardió durante 3 días, privando a las fuerzas alemanas de combustible crucial en plena contraofensiva soviética de aquel invierno. Pero Leonid resultó gravemente herido durante la retirada. Una patrulla alemana que no habían detectado abrió fuego y una bala atravesó su pulmón izquierdo. Durante 3 semanas terribles, Melania luchó por mantenerlo con vida, mientras el grupo se movía sin parar para evitar represalias, sin antibióticos ni instrumental quirúrgico adecuado, solo con conocimientos médicos básicos, una voluntad férrea y las oraciones silenciosas de quienes lo rodeaban. Anya cuidó de Leonid durante ese tiempo, sentándose junto a él en la oscuridad de cuevas improvisadas y leyéndole en voz baja pasajes de un libro de poesía rusa que Evgeny había encontrado en una casa abandonada. Versos de Pushkin y Lermontov, palabras sobre amor, muerte, honor y pérdida que parecían escritas para ese instante. Cuando Leonid se recuperó lo suficiente para hablar sin ahogarse, con la voz aún débil y el pulmón dañado para siempre, le dijo a Anya mientras ella le cambiaba los vendajes: «Eres más fuerte de lo que crees.
y más valiente de lo que estás dispuesta a admitir. No lo olvides cuando todo esto termine. El invierno de 1943-1944 fue brutal, más allá de cualquier descripción humana. Las temperaturas cayeron hasta los 32 grados bajo cero durante semanas. La comida escaseó tanto que algunos días solo sobrevivían con corteza de árbol hervida y nieve. Y varios miembros del grupo murieron, no por balas alemanas, sino por congelación, neumonía o simple inanición. Pero Ania Kovalenko sobrevivió, no por suerte ni por milagros, sino por una voluntad pura, obstinada, imposible de quebrar. En junio de 1944, cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, la ofensiva masiva que acabaría por liberar Bielorrusia e iniciar la reconquista sistemática del territorio ocupado, el grupo partisano de Leonid Karasev fue contactado por fuerzas soviéticas regulares e integrado formalmente en operaciones militares coordinadas. Ania fue registrada oficialmente como combatiente partisiana con el rango de analista de inteligencia y recibió documentación militar que acreditaba su participación en 19 operaciones contra fuerzas de ocupación alemanas entre febrero de 1943 y junio de 1944. El número exacto de vidas salvadas gracias a su trabajo nunca se calculó con precisión, pero los registros soviéticos mencionan de forma explícita al menos 67 prisioneros rescatados directamente en acciones donde la participante Kovalenko aportó inteligencia crucial, además de muchos más en operaciones facilitadas por su análisis de las estructuras enemigas. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, cuando los cañones enmudecieron, el humo se disipó y Europa empezó el lento y doloroso conteo de sus muertos. Ania pesaba 41 kilos. Tenía cicatrices profundas en los pies, en las manos, en la espalda. Tenía pesadillas cada noche y recuerdos imposibles de borrar. Pero estaba viva y estaba completamente sola. Leonid Karasev había muerto en un bombardeo alemán en enero de 1945, apenas 4 meses antes del final de la guerra. Una granada de artillería impactó directamente en la posición desde la que coordinaba un ataque, y no hubo cuerpo que enterrar. Valeska Orlovets desapareció tras la guerra, probablemente arrestada y ejecutada por las propias autoridades soviéticas durante las purgas de posguerra, cuando Stalin miraba con desconfianza a los partisanos que habían operado de forma independiente y los consideraba posibles disidentes. Melania Drubetaya regresó a su pueblo natal en Bielorrusia, pero nunca pudo ejercer oficialmente como enfermera. Las autoridades la veían como sospechosa por haber trabajado en la clandestinidad sin supervisión del partido. Evgeny Tarkovsky se trasladó a Moscú y volvió a trabajar como ingeniero ferroviario, aunque jamás habló en público de la guerra y cargó sus recuerdos en silencio hasta su muerte en 1972. Ania vagó por Europa Central durante 8 meses después del final del conflicto, de campo de refugiados en campo de refugiados, buscando desesperadamente a alguien de su familia. Buscó a su madre Chava, a sus hermanos David, Samuel y Raquel. Revisó listas de sobrevivientes, habló con organizaciones judías de ayuda y con otros refugiados que habían pasado por los mismos campos y los mismos transportes. No encontró a nadie. Todos habían muerto. Su familia entera había sido borrada del mundo. En enero de 1946 llegó a Ginebra, Suiza, y allí, en una pequeña oficina de una organización humanitaria en la Rue du Rhône, conoció a Evelyn Kornitzer, una abogada judía de 41 años que había sobrevivido refugiándose en Suiza desde 1939. Evelyn había escapado de Austria poco antes del cierre total de las fronteras y había dejado atrás a sus padres, que se negaron a huir y a quienes nunca volvió a ver. Era miembro activa de organizaciones internacionales dedicadas a documentar crímenes de guerra y a apoyar a los sobrevivientes del Holocausto. Cuando escuchó la historia completa de Ania, el campo, la fuga brutal, los partisanos, las operaciones de rescate, los años de lucha, la miró a los ojos con una intensidad que Ania no veía desde los tiempos con Leonid, y le dijo que tenía inteligencia, coraje
y memoria de lo ocurrido cuando el mundo miraba hacia otro lado, y que el mundo necesitaba con urgencia personas como ella en los tribunales, no solo como testigos que relatan su historia, sino como defensoras capaces de construir casos y exigir justicia. Le preguntó si alguna vez había pensado en estudiar derecho. Anya no había pensado en nada más allá de seguir viva, pero aquellas palabras plantaron una semilla, y Evelyn la ayudó a inscribirse en un programa de becas destinado a sobrevivientes del Holocausto. Anya Kovalenko fue aceptada en la Universidad de Ginebra en septiembre de 1946. Estudió Derecho durante 5 años con una concentración casi obsesiva, no por ambición personal, sino por algo más hondo, por cada persona que había muerto sin justicia. Se graduó en 1951 con honores y comenzó a trabajar como asistente legal en casos de crímenes contra la humanidad. En 1961 formó parte del equipo internacional de documentación y análisis en los juicios de Jerusalén, donde Adolf Eichmann fue procesado por crímenes contra la humanidad. Allí declaró sobre las estructuras operativas de los campos de tránsito nazis y la complicidad burocrática sistemática del Holocausto. Su testimonio se extendió durante 4 horas y 23 minutos. Habló en 5 idiomas cuando fue necesario citar documentos. Mencionó nombres completos, fechas exactas y cifras precisas. No lloró ni alzó la voz, no permitió que la emoción contaminara los hechos. Habló con la precisión implacable de quien vio el infierno con los ojos abiertos, y decidió registrarlo para que nadie pudiera negarlo jamás. En 1973, recibió un reconocimiento oficial del Estado de Israel, por su labor incansable en la defensa legal de sobrevivientes, y por su participación documentada en la resistencia durante la guerra. La ceremonia fue breve y sobria, en un salón gubernamental de Jerusalén. Anya no dio discursos largos. Cuando le pidieron unas palabras, se puso de pie. Miró a la pequeña audiencia y dijo solamente: «Esto no es por mí. Es por Brina Aschenberg, que murió congelada a los 16 años. Por Mirel Hofstadter, ejecutada por intentar ser libre. Por Zelda Kirschbaum, que sobrevivió pero perdió sus manos. Por Leonid Karasev, Valeska Orlovets, Melania Drubetaya, Evgeny Tarkovsky, y por todos los que no llegaron a ver este día, por cada nombre que la historia intentó borrar, por cada vida que el silencio quiso consumir». Anya Kovalenko murió el 12 de abril de 1998 en Ginebra, a los 73 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. Dedicó toda su vida a defender legalmente a quienes no tenían voz, a construir casos contra perpetradores de crímenes contra la humanidad y a documentar con una precisión casi obsesiva aquello que el mundo prefería olvidar. En su testamento, donó todos sus archivos personales: diarios en cuadernos gastados, documentos oficiales, mapas dibujados de memoria, testimonios grabados en cintas, a Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén. Entre esos papeles había una carta escrita en 1946, poco después de conocer a Evelyn Kornitzer. Nunca fue enviada y estaba dirigida simplemente a quien encuentre esto algún día. Decía que no sabía si alguien recordaría lo ocurrido en aquellos bosques congelados, ni si su lucha importaría dentro de 50 o 100 años, pero que tenía una certeza absoluta: cada vida salvada, cada operación completada y cada noche sobrevivida había sido una victoria silenciosa contra el olvido. No lucharon para ser héroes con medallas y monumentos. Lucharon para seguir siendo humanos en un mundo que intentaba convertirlos en números y cenizas. Y eso, al final, fue suficiente, más que suficiente. El legado de Anya Kovalenko no está esculpido en mármol ni grabado en placas doradas. Vive en los archivos polvorientos de tribunales internacionales, en actas amarillentas de juicios que casi nadie recuerda, y en los testimonios de sobrevivientes a quienes representó durante décadas con una dedicación silenciosa. Está en las 67 vidas que ayudó a rescatar directamente durante la guerra y en las incontables más que salvó de forma indirecta con su inteligencia, su análisis preciso
su memoria prodigiosa y su coraje inquebrantable. Está en el silencio profundo de los bosques bielorrusos, donde cayó 2 veces y 2 veces se levantó, donde huyó de la muerte, aprendió a luchar, perdió amigos y ganó propósito, donde dejó de ser solo una víctima. Y está en el eco persistente de una pregunta que escribió en su último diario, fechado en marzo de 1997, apenas un año antes de morir. ¿Qué define realmente a un héroe? ¿El tamaño visible de la victoria o la profundidad invisible de la resistencia? ¿El reconocimiento público con fanfarrias o la convicción privada que no necesita testigos? Caí 2 veces en el infierno, escribió. Una en un campo nazi cuando el destino me lanzó contra el alambre, y otra en un cerco partisano, cuando escapé para enfrentar más desconfianza. Y 2 veces me levanté, no porque fuera valiente por naturaleza ni porque tuviera algo especial, sino porque me negué a quedarme caída, porque elegí que cada día de vida fuera un acto de resistencia contra quienes querían que desapareciera. Y al final, esa elección fue la única victoria que realmente importó. Si conoces a alguien de tu ciudad y país cuya historia merezca ser contada, escríbela. Quizá el próximo héroe invisible sea el tuyo. Y mientras alguien recuerde, nadie estará verdaderamente olvidado.